Hola, bienvenidos sean a este video. Muy bien, hora de hablar de algo nuevo en el canal. En este caso, Evans Remains. Un juego indie de 2020 financiado por Kickstarter. Corríjanme si me equivoco, pero este juego fue hecho en Argentina. Interesante. Latinoamérica ha creado muy buenos juegos, a decir verdad. ¿Este será uno de ellos? Bueno, este juego posee algo de recepción mixta al parecer y supongo que intuirán un poco qué voy a decir por mi encuesta en Twitter e Instagram. Antes de iniciar, este juego está en varias plataformas y yo lo tengo en Steam, por lo que me basaré en esa versión para el video. Y por último, este video contendrá spoilers de absolutamente todo el juego para avisar. Así que echémosle un vistazo a Evans Remains. A nivel visual, este es quizás de los mejores trabajos que he visto en cuanto a pixel art se refiere. No solo posee un excelente nivel de detalle y gran fluidez en las animaciones, pero aparte no aburre visualmente. Pese a estar en una isla desierta, aquí hay un diseño visual con todas esas máquinas y monolitos, por lo que no es repetitivo ni genérico, creo yo. El soundtrack es bueno también. Logra perfectamente tener ese tono misterioso y relajante de estar en una isla. Me gusta. ¿Qué hay de la trama? Esto quizás sea largo. El juego comienza con una misteriosa chica llamada This, pero que usa el nombre falso de Vanille. Ella va a una isla porque aparentemente una empresa de tecnología multimillonaria, de nombre Oakbrain, está buscando a un sujeto llamado Evan Goldstein, el cual lleva desaparecido por años. Y al parecer les mandó las coordenadas del lugar donde está, una isla que no aparece en ningún mapa, pero pidió que esta chica en específico fuera la que debía ir a encontrarlo, a pesar de que ella no conoce a Evan personalmente, y pese a que a ella le molesta estar ahí y tener esa tarea, le ofrecieron una estúpida cantidad de dinero por eso, así que aceptó. En el camino, This o Vanille se encuentra con Clover, un chico el cual logró llegar a la isla porque posee un cuaderno con notas con su ubicación y está buscando un tesoro. En la isla hay monolitos con un mensaje oculto, el cual al parecer lleva a un artefacto que da vida eterna, cosa que quiere para su hermana pequeña con una enfermedad terminal y así poder salvarla. A veces nos muestran escenas, flashbacks, para ver su pasado, y el cómo conoció a Vincent, un tipo que apareció en su casa robándole comida, y Clover lo dejó vivir en su casa un tiempo. No sé ustedes, pero si yo un día llego a mi casa y me topo con un extraño robándome, yo llamo a la policía y agarro un bate en plan Big Smoke. Bueno, Vanille y Clover entablan una amistad y empiezan a colaborar para ambos conseguir sus objetivos. En el camino salen interrogantes como el ¿por qué está Evan en ese lugar? ¿Buscando el artefacto de la vida eterna? ¿Existe o no? ¿Oakbrain acaso estará también tras esa leyenda? ¿Por qué Evan llamó a Vanille? Etcétera. Eso es algo que me gustó en un principio. Hay un buen factor misterio y logró mantener mi atención, junto con la buena interacción entre Vanille y Clover. Luego aparece Andre, este
sujeto misterioso del que hablaré después. Y se revela de que Vincent era Evan. Sí, Clover conoció a Evan sin saberlo antes. Ese es el plot twist número 1. Además de revelar de que Clover también posee la misma enfermedad que posee su hermana, y no le queda mucho tiempo de vida. Plot twist número 2. Al recorrer todos los monolitos se descubre que el artefacto de la vida eterna es la propia isla. El tiempo al parecer no avanza en ese lugar, por lo que la única forma de salvar entre comillas a la hermana de Clover es que ella viva en ese lugar sin crecer, aislada del mundo. Plot twist número 3. Más o menos. Pero luego resulta de que Vanille o Dizzy es la hermana de Clover. Resulta que la chica enferma no estaba enferma. Es en serio. Y al llegar Clover a la isla, él no se dio cuenta del paso del tiempo. Por lo que pasaron años y Dizzy creció. Raro tomando en cuenta de que hay un ciclo de día y noche en la isla. Por lo que sería difícil no percatarse de que pasaron años. Y Dizzy fue llevada a la isla para que ambos se reencontraran. Plot twist número 4. Más o menos. Por desgracia, después de esa bonita reunión familiar, Clover colapsa y muere. Y aquí es cuando ocurre a mi parecer la parte más controversial. El plot twist número 5. Todo era un montaje, una mentira. Lo del tesoro de la isla, la búsqueda de Evan, Oakbrin, etc. Todo era falso. ¿Para qué? Para que Evan y Andre le hicieran creer a Clover todo eso, y tuviera unos últimos momentos de vida felices, sin que él supiera que su hermana derechamente falleció. ¿Por dónde empiezo? Creo que aquí es cuando un buen número de jugadores se sintieron molestos, y no los culpo, al básicamente decirte muchas de las cosas en esta historia eran una mentira, sumado a que, corríjanme si me equivoco, pero no recuerdo que hayan pistas de ese plot twist. Cosas como que el nombre de Dizzy sea el mismo que el de la hermana menor de Clover, o que los relojes no funcionen en ese lugar, da pie a los plot twists anteriores. Pero este creo sale muy de la nada. Creo yo la solución hubiera sido, o dejas la historia hasta la muerte de Clover, sin hacer el plot twist final, y todo lo de la isla y el tema del tiempo es cierto, o dejas más pistas para que funcione el plot twist final. Por ejemplo, Dizzy o Vanille no sabía de esto, solo la llevaron a la isla para buscar a Evan. A ella se le revela todo casi al final, y por ende decide mentirle a Clover, diciendo que es su hermana crecida. ¿Qué pasaba si ella elegía no hacerlo? Creo lo mejor en esta situación hubiera sido que supiera todo desde el principio, y en ocasiones tuviera monólogos internos como «espero sea convincente» o algo así. Con eso das pie a que a futuro sea más convincente el hecho de que todo fue un montaje. Me agrada más la primera idea, de eliminar el plot twist final, porque con eso planteas el dilema de ¿vivirías en un lugar donde el tiempo no avanza para mantenerte vivo? Me gusta al ser interesante y personalmente nunca lo vi en otro trabajo de ficción, pero muy rápidamente pasa al tema de la farsa, por ende, ignora el dilema anterior y el tema ahora ¿es correcto mentirle a alguien para hacerlo feliz los últimos momentos de su vida? Cosa que ya vi en To the Moon y Finding Paradise. Y esos no son los únicos problemas que tengo. Siguiente. No se deja muy en claro la relación que tienen Evan y Andre. Se habla de una traición e incluso creo mencionan el Área 51, pero hay varias cosas que quedan ambiguas. ¿Me estoy perdiendo de algo? Próximo punto. La isla. ¿Quién construyó los monolitos y todo el sistema del lugar? Clover menciona a una civilización antigua, pero nada más. Sin nombre de esta o algo. Y la isla y los monolitos son algo importante en la trama.
La construcción del mundo creo es deficiente. Los personajes pues Dizzy o Vanille, quizás tenga otro nombre, no se sabe si Dizzy derechamente es su nombre real, tengo entendido. Me agrada, actúa como cualquiera lo haría en su situación y posee su actitud algo enojona, pero es entendible. Es solo que no se sabe mucho del personaje, su pasado, amigos, otras motivaciones, etc. Incluso al final del juego, cuando Clover y su hermana mueren, ella está fuera de la escena. No se enfocan en ella, siendo que es la personaje principal y el personaje que el jugador es en el mundo del juego. Dejar tantas incógnitas con el personaje sí llega a molestarme. Evan también me agrada, debido a su deseo de querer ayudar a Clover, y sus intenciones fueron buenas. Pero otra vez, hay mucho que no se sabe del personaje. Nicola, él casi ni aparece en el juego. Andre, él es el que menos me gusta, a decir verdad. Mismo problema que con Evan, sabemos no mucho de él, pero su actitud siniestra me molesta. Fue su idea decirle nada a Dizzy para hacer la historia más interesante. Ya, no encuentro controversial de que quiera engañar a Clover para hacerlo feliz antes de morir, pero sí el hecho de que lo envenenara. Que Clover colapsara no fue por su enfermedad, fue por Andre para que muriera en el momento oportuno. Hay una gran diferencia entre ser un mentiroso y ser un asesino. Finalmente está Clover, que es el mejor personaje del juego. Sí tiene un pasado y una motivación. Es maduro, es amable, demasiado al punto de dejar vivir a un extraño en su casa, pero ok. Nos cuentan el abandono de su madre, su enfermedad y la de su hermana, la muerte de su padre, que su enfermedad es hereditaria. No sé ustedes, pero si yo tuviera una enfermedad hereditaria mortal, me cuestionaría mucho el tener hijos. En fin, Clover es un personaje redondo en toda regla. Así que, sí, tengo muchos problemas con esta historia. Me agrada el principio, varias ideas, algunos personajes y llega a ser emotivo de a momentos. Pero hay tantas cosas que dejan al aire, y tengo la idea de que metieron varios plot twists para hacer la trama más emocionante, y al menos para mí, terminó generando el efecto contrario. La enredaron más de lo necesario abusando de estos. Pasemos al gameplay. Es un side-scroller de puzzle, en parte. Al avanzar en la historia, debes completar puzzles que están en los monolitos para poder proseguir. A nivel de mecánicas es básico, demasiado. Movimiento en horizontal y salto. Eso es todo. No me molesta que hayan juegos con pocas mecánicas, pero creo aquí se pasaron un poco. Es demasiado simple comparado con otros juegos del género. Los puzzles son ok. Plataformas que aparecen y desaparecen, plataformas que te teletransportan, interruptores, etc. Está bien, no es nada del otro mundo, pero llega en ocasiones a ser divertido. Otra queja es que la curva de dificultad no está muy bien hecha. Creo que está bien la mayoría del tiempo, pero en ocasiones sentía que el puzzle que estaba resolviendo era más fácil que el anterior. Me gustaría decir más, pero eso es todo a nivel de jugabilidad. No solo encuentro que es poco, pero también el juego comete el mismo error que Metal Gear Solid 4. 70% del juego son cinemáticas y diálogo, y el resto es gameplay. ¿Por qué? Como que lo que más importa en un juego es el gameplay y la interacción, ¿no? Sí, el juego dice que está inspirado por la narrativa de las novelas visuales japonesas. Entonces hagan una novela visual. ¿Por qué meten gameplay que involucra más al jugador entonces? Claro, puedes saltarte las cinemáticas si quieres, pero este juego dura poco más de 3 horas. Por lo que si haces eso terminas con menos de 1 hora de juego solamente. Y eso no es lo que me molesta más, sino que puedes hacer lo opuesto, saltarte los puzzles. ¿Por qué?
Saltarse cinemáticas, ok. Si eres de esos que no les importa la historia en un juego, o si lo estás rejugando, sí, ningún problema. Pero saltarte el gameplay derechamente, eso es ir en contra de lo que es un videojuego. Nunca hagan eso. No es un secreto o algo que puedes hacer en tu segunda partida. Está ahí desde el principio y no hay penalización. ¿Qué más pruebas para saber que la jugabilidad aquí está de más? Aporta nada a la historia, al igual que en Distraint. Y si tu obra me recuerda a ese juego, estás en un problema. Entonces, ¿cómo nos queda Evans Remains? No me gusta. Lo técnico es genial, la historia y personajes deja que desear pese a que me gustan algunos conceptos, pero no el abuso de plot twist y el dejar varias ambigüedades. Y el gameplay, si bien tiene buenas ideas con las plataformas, se queda corto por lo simple e innecesario que es. No lo recomiendo, hay mejores novelas visuales por ahí, supongo, no soy experto en el tema, y mejores side-scrollers de puzzles, muchos, a decir verdad. Eso sería todo, ya veré de qué hablo posteriormente en el canal. Si jugaron Evans Remains, dejen su opinión en los comentarios, como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.